La ministra Muhammad en la W Radio sobre el proyecto gasífero Komodo 1. Las empresas de seguros, los bomberos y los incendios en Los Ángeles, Estados Unidos. Dos de los 10 riesgos más graves para el 2025 son ambientales. Bienvenidos a las 3 de la semana de Poder Ambiental. Un espacio en el que les cuento hechos noticiosos que muestran que lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Primero, la ministra Muhammad en la W Radio sobre el proyecto gasífero Komodo 1. Este martes, la ministra de Ambiente Susana Muhammad dio una entrevista en la W Radio. La W Radio es uno de los medios más influyentes de aquí de Colombia. Fue una entrevista de cerca de 52 minutos y uno de los temas principales fue el proyecto Komodo 1. Este es un proyecto de exploración de hidrocarburos de aguas ultraprofundas. ¿Qué significa esto? Que está localizado a 11 kilómetros por debajo de la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que están como las olas, ¿cierto? Y 4 kilómetros hasta el fondo del mar. Después llega hasta el fondo del mar y va 7 kilómetros más hacia abajo. Esto lo hace uno de los proyectos más profundos del mundo y lo hace muy nuevo en Colombia y a nivel mundial también. Y es un proyecto de exploración, de manera que lo que se busca ahí es probar las reservas que se pueden llegar a encontrar en ese lugar. El problema es entonces que Ecopetrol y la Oxy o Anadarko en Colombia plantean que el desarrollo del proyecto se hace inviable en este momento con base en las disposiciones de la ANLA a través de la licencia que emitió. De acuerdo con País Minero, se plantea que el proyecto dejaría de ser viable gracias a el requisito de obtener la aprobación previa del plan de manejo ambiental específico, así como los planes de contingencia específicos porque no están consagrados en regulaciones específicas. Por su lado, la ministra de Ambiente plantea que está aplicando el principio de precaución. ¿Por qué es político lo ambiental en este contexto? En este caso me voy a referir exclusivamente a la entrevista y no al desarrollo técnico de esto. El proceso argumentativo de los entrevistadores se enfocaba en lo que el país podía llegar a perder, es decir, ingresos asociados al petróleo o al gas que se puedan llegar a generar con base en eso y también la posibilidad de que el país fuera autosuficiente en términos de consumo de gas en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, en esa misma discusión no se tenía la misma claridad sobre lo ambiental. Lo ambiental se tenía en cuenta principalmente como un obstáculo que no le estaba permitiendo al país tener acceso a algo valioso que era el petróleo. La situación es entonces que el sistema económico sí reconoce el valor del petróleo y del gas natural, pero no reconoce el valor de lo ambiental. Si el medio económico reconociera la importancia de lo ambiental, estas conversaciones se tendrían de una forma muy diferente porque serían dos cosas que son muy valiosas y que la sociedad tendría que sopesar o elegir qué tanto obtiene de una de ellas. Pero estamos funcionando con información asimétrica, con información incompleta. Segundo, las empresas de seguros, los bomberos y los incendios en Los Ángeles, Estados Unidos. Los incendios en Los Ángeles todavía no se han terminado de contener. Se espera que en la medida en la que disminuyan los vientos, esta sea una tarea que sea más sencilla. Sin embargo, esta semana han salido unas cosas en las noticias que me parecen interesantes. Una de esas tiene que ver con los seguros. Se plantea que empresas aseguradoras, más o menos hace 3 o 4 meses, comunicaron a algunas personas de Los Ángeles que sus casas iban a dejar de tener cobertura contra incendios. Y como resultado de eso hubo dos posibilidades: que muchas personas tuvieran que pagar hasta 4 veces más por el valor de una póliza contra incendio y muchas otras personas se quedaron sin seguro para sus casas. Adicionalmente, se ha observado que en la ciudad de Los Ángeles se están desplegando cada vez más brigadas de bomberos
privados. Esas brigadas de bomberos están protegiendo mansiones o, por ejemplo, centros comerciales. ¿Por qué es político lo ambiental en este contexto? Porque muestra que las personas que tienen menos plata van a poder tener una menor capacidad tanto de asegurarse ante estos eventos extremos y de hacer frente a las emergencias cuando esto pase. ¿Y qué es lo que significa? Que los eventos climáticos extremos y el cambio climático van a acrecentar las brechas entre los ricos y los pobres y se espera que esto tenga alguna reacción en las urnas. Tercero, 2 de los 10 riesgos más importantes para 2025 serían ambientales. Esta semana se publicó el reporte de riesgos globales para el 2025. Esta es una publicación del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es un grupo de personas muy influyentes del sector público, del sector privado y de la academia y que se reúnen todos los años a mirar cuáles son los principales riesgos del mundo. Este es un foro que es muy famoso, pasa en enero, va a pasar la otra semana, entre el 21 y el final de la otra semana, y hablan de los riesgos principales del mundo. Entonces ellos sacan un informe y ese informe es el resultado de aplicar una encuesta a cerca de 900 personas, que son líderes en su campo, de manera que son bastante influyentes, y se les preguntan entre otras cuáles creen que son los riesgos más importantes para el 2025. Como pueden ver acá, las personas que respondieron la encuesta consideran que el segundo riesgo más importante que se va a enfrentar en el 2025 van a ser los eventos climáticos extremos. Esto por encima, por ejemplo, de una guerra económica mundial o un descenso en el ritmo de la economía. En séptimo lugar están el cambio crítico en los sistemas planetarios. Esto por encima de riesgos como por ejemplo el desempleo y las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué es político lo ambiental en este contexto? Porque es fundamental que en un foro de tan alto nivel se considere que unos elementos ambientales pueden llegar a ser riesgosos para la humanidad, porque desde ahí se pueden plantear conversaciones que pueden escalar a escenarios políticos internacionales y nacionales que se traduzcan en política pública y que se sumen a esfuerzos que están haciendo cada uno de los países. Mucha de la política ambiental colombiana es el resultado de esfuerzos internacionales como la Cumbre Mundial de la Tierra o la Cumbre de Río de 1992, de manera que esto es importante. Eso es todo, este es el resumen de esta semana. Díganme por favor qué opinan. Si les gustó, denle cariño a este video, compártanlo con sus amigos, coméntenlo. Y si están escuchando Spotify, pónganme 5 estrellitas que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Nos vemos la otra semana. Lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político.